Bienvenidos a todos. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Es un gusto poder compartir en la tarde de hoy con ustedes. Mi nombre es Natalia Mendoza, soy directora de Relaciones Corporativas y tenemos también la grata compañía de Liliana Quiseno, que es experta educativa de Blue Studies International y también está a cargo del convenio que tenemos con el Colegio Gimnasio Fontana. Entonces, qué rico que la conozcan también, porque ella es quien va a estar asesorando esos proyectos que inicien sus hijos. Lili, si quieres saludar, voy a presentar mi pantalla. Dale, listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como lo decía Natalia, mi nombre es Liliana Quiseno. Hago parte del grupo de asesores educativos de acá de Blue Studies. Ya llevo en la industria exactamente 4 años. Con Blue Studies llevo 2 años y medio. La idea es que pues en esta charla podamos despejar todas las dudas, todas las inquietudes que ustedes tengan, para que pues vayamos resolviendo también como esas preguntitas que ustedes de pronto tienen en estos momentos, para que de esta manera se puedan proyectar para más adelante emprender como este proyecto educativo con sus hijos en el exterior. Perfecto. Listo, entonces comenzamos. Quiero contarles que Blue Studies International es una empresa de educación internacional, es una empresa australiana, fue creada hace 16 años por Andrea Palacios, que es nuestra CEO. Ella tuvo esa experiencia de viajar como estudiante internacional. Al llegar a Australia se dio cuenta de que realmente es un proceso de papeleo complicado, que no había mucha información en ese tiempo y decidió comenzar a apoyar a muchas personas, conocidos y allegados que querían también viajar a realizar sus estudios principalmente en Australia. Somos muy conocidos pues en el tema de ser australianos. Hemos participado en varios años consecutivos como sponsor en el Día de Australia en Colombia con la Embajada Australiana. También somos agencia de élite de Nueva Zelanda, es decir, que estamos representados por Education New Zealand para representar esas 8 universidades de Nueva Zelanda y hemos ganado el premio como agencia grande para Canadá. Entonces es una empresa de educación internacional que contamos con más de 13 destinos y que con muchos años de experiencia en la industria hemos apoyado más de 10.000 personas en sus proyectos de estudio. Entonces acá vamos a ver también cómo tener una experiencia internacional exitosa, cómo tener esa mejor versión de mí, cómo ayudar a sus hijos en tener esa mejor versión de ellos con una experiencia internacional. Les voy a presentar este video y continuamos. ¿Me confirman si lo pueden escuchar, por favor? Listo. De nuestros servicios, como Blue Studies International, es importante mencionar quiénes somos, y aparte de quiénes somos, que ya les conté un poco, también entender que nuestra asesoría y el acompañamiento que brindamos a los estudiantes y sus familias es sin costo en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que a Blue Studies es un intermediario con el que contamos alrededor de 600 convenios a nivel mundial entre colegios públicos y privados y universidades a nivel mundial, ranqueadas, pero que toda la asesoría es sin costo porque a nosotros no nos pagan nada. ¿Qué paga la familia? ¿Qué paga el estudiante? Su curso, sus tiquetes, su acomodación, pero nada a la agencia como tal. Una red de oficinas a nivel mundial. Tenemos oficinas, bueno, en este momento, a través de la pandemia, continuamos con una operación global virtual, pero tenemos equipo en Australia, en Canadá, en Colombia estamos Bogotá, Medellín, Bucaramanga, estamos en Chile y al tener un acompañamiento virtual nos permite apoyar a mucha gente de Latinoamérica, principalmente países como Perú, Ecuador, Centroamérica, Argentina, ¿sí? México. Y contamos con un 99% de visas aprobadas. ¿Qué quiere decir esto?
El equipo Blue es grande, hay un acompañamiento completo, entonces en el proceso ustedes van a estar inmersos con un experto educativo como lo es Liliana, pero adicional hay un grupo grande de admisiones que se encarga de apoyarlos con todos esos documentos que se deben recolectar para el trámite de visado de estudiante. Esto digamos que es uno de los valores agregados más importantes porque realmente cualquier persona puede aplicar a una escuela en el exterior, pero entrar a tener conocimiento sobre el lenguaje de las embajadas en términos de visa de estudiante, qué es lo que solicitan, qué es lo que requieren, cuáles son esos documentos, qué es importante y qué de pronto no es tan fundamental de acuerdo al perfil, ese es un valor agregado. Entonces, tenemos un equipo de admisiones completamente capacitado, que conoce el lenguaje de las embajadas y por eso es fundamental tener una asesoría personalizada, no solamente con cada estudiante, sino con ustedes, papás, para revisar el perfil completo y saber cómo es la mejor forma de aplicar. El acompañamiento en el destino, esto quiere decir que nosotros, una vez tenemos la visa aprobada, el estudiante también pasa por ese grupo de expertos educativos, por el grupo de admisiones. Adicional va a tener un acompañamiento 360 grados en el que vamos a hacer una sesión de pre-departure, es decir, una sesión antes del viaje y una sesión de llegada, una welcome session. Como les decía, el premio de agencia del año y adicional contamos con una plataforma de inglés, aunque esto realmente no es problema porque sabemos que los estudiantes del colegio Gimnasio Fontana tienen un nivel ya alto de inglés, lo que digamos que facilita muchísimo el proceso. Una mejor versión de mí necesita, ¿qué necesita? Necesita más conocimientos y más habilidades, pero realmente ¿para qué quiero una mejor versión de mí? ¿Sí? Hay que entrar a identificar de los niños, de los chicos, qué es lo que quieren, qué quieren ser, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus hobbies y qué habilidades y conocimientos deben desarrollar para que esto llegue a ser realidad. Entonces ahí entramos en el para qué. Listo, quiero ser un arquitecto, quiero viajar por el mundo, quiero estudiar medicina, quiero ser un doctor especializado, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuáles son esos sueños? Pero entonces a partir de ahí, ¿cuáles son los conocimientos que debo adquirir y cuáles son esas actividades que debo entrar a desarrollar? Algunos de los conocimientos y las habilidades que nosotros aprendemos con un viaje de estudios en el exterior es esa oportunidad, listo, ya tenemos el inglés, perfecto, pero es perfeccionar de pronto un segundo idioma, ¿sí? Entrar a perfeccionar un francés, un italiano, un alemán, de acuerdo al país donde vamos a estudiar. Tener la oportunidad de estudiar un programa de educación superior en el exterior, como certificados, diplomas o un pregrado, ¿sí? Conocer otras culturas. Yo creo que como estudiantes internacionales nos damos cuenta que al viajar a otros países tenemos esa capacidad de entender otras culturas, de vivirlas, de conocerlas y aprender a viajar también, porque es fundamental. Digamos que en esa primera experiencia nos damos cuenta de que cometemos algunos errores, de que tengo que estar más pendiente de esto, de que tengo que tener un sentido de la ubicación para saber dónde tomo el bus, dónde queda mi casa, dónde queda la escuela, y esto realmente ayuda mucho en ese proceso de madurar, ¿sí? Saber cuáles son tus límites como persona, hasta dónde puedo llegar, eso es súper importante porque el estudiante cuando viaja al exterior y comienza a vivir esa vida, digamos, un poco más independiente, comienza a conocerse él mismo, comienza a relacionar socialmente, súper importante, personas de otras culturas, de otros destinos, con otras formas de pensar, con otras costumbres. Esto realmente es lo que facilita y lo que hace más valioso este proceso de estudio en el exterior. Organizar el tiempo, organizar mis finanzas, de pronto como estudiantes, listo, ustedes también como papás decirle a los chicos, recuerda que ya no va a estar tu mamá o tu papá allá, que de pronto tienes esa posibilidad de trabajar en el destino, que tienes que comenzar a pagar a pagar tus gastos fijos mensuales, a tener ese orden de finanzas para que puedas irte organizando mensualmente con lo que ganas o con lo que nosotros te mandamos, pero hay un límite. Encontrar nuevos hobbies, nuevas facetas como persona, habilidades domésticas, entonces aprendemos a cocinar, que ya no tenemos nuestra mamá que nos va a lavar la ropa, a ser un poco más organizados, ¿sí? Organizar la casa, organizar nuestra ropa, lavar, cocinar,
ese tipo de cosas que hacen maravillosa esta experiencia. Y aprender a ver oportunidades donde hay problemas. Realmente cuando estamos en el exterior nos encontramos con obstáculos o nos encontramos con pequeños problemas que nosotros tenemos que dar solución en ese momento. Y esto es fundamental, empezar a desarrollar esa capacidad de dar soluciones a los problemas que tenemos. Y mucho más. No sé si Lili tiene algo ahí para complementar. No, Natalia, estaba súper completo todo. Perfecto. Si tienen preguntas, me encantaría que las vayan dejando en el chat o al final también podemos abrir un espacio. ¿Cuáles son mis opciones en el momento de viajar al exterior? Entonces tenemos esa oportunidad de viajar, listo, quiero estudiar otro idioma, quiero perfeccionar un segundo idioma, una preparación de inglés para la carrera como tal, que sea enfocada en términos académicos, o preparación para exámenes internacionales. Sabemos que es uno de los requisitos fundamentales al entrar en un pregrado, cumplir con un examen internacional, como lo es el IELTS, el CAEL, el TOEFL. Entonces, también hay escuelas en las que podemos tener esos cursos de preparación para exámenes y poder pasarlos. Tenemos cursos técnicos o vocacionales y cursos de corta duración que pueden ir desde un mes hasta 4, 5 meses, 6 meses. Estos son cursos cortos que nos van a de pronto a guiar o a entender como estudiante si realmente es lo que quiero hacer en la universidad, si es lo que quiero hacer toda mi vida, y nos van a ayudar a desarrollar nuevas habilidades. Tenemos los pregrados, que ya más adelante vamos a hablar de ellos, y también nosotros ofrecemos posgrados, máster, doctorados, ¿sí? En diferentes destinos. ¿Dónde? Súper importante, y está también ese apoyo de acompañamiento de ustedes como papás, conocerse, como les decía, que el estudiante se conozca, que empiece a investigar y pensar si me gusta un pueblo o una metrópolis, si me gusta una ciudad fría, una ciudad caliente o cálida, cuáles son las estaciones climáticas del destino para el que quiero viajar, cuál es el idioma nativo. De pronto voy a ir a estudiar inglés, pero el nativo es el francés o el nativo es el alemán. ¿Cuál es la cultura? Entonces, nosotros siempre recomendamos que los estudiantes investiguen porque es su proyecto de vida. Entonces, ver videos, leer blogs, ver noticias, de pronto del destino, cuál es la situación política, de pronto la religión, es campo, es ciudad, hay playa, qué me gusta a mí, cuáles son mis hobbies, qué país es, qué ciudad es, qué barrio es, dónde me gustaría vivir. Preguntas fundamentales que debemos hacernos como familia antes de tomar una decisión, ¿cierto? Como lo vemos acá en Colombia, no es lo mismo decir costa atlántica que el centro del país, inclusive no es lo mismo decir Bogotá que Medellín o que alguna otra región un poco más pequeña. Entonces, empezar a diferenciar de esas ciudades que tienen lugar para donde voy, súper importante. Estas son las opciones que nosotros manejamos. Manejamos, como les decía, más de 13 destinos. Tenemos Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Nueva Zelanda, Alemania, Australia, Canadá, Dubái, Malta, Suecia. Y creo que cada destino es muy particular, porque pues además de lo que ya hemos hablado, que es, listo, el clima, la religión, el idioma, empezar a analizar con nuestro experto educativo, que en este caso es Liliana, si nos interesa trabajar, cómo está nuestro nivel de inglés, cuál es el programa, revisar el ranking de las universidades. Lo importante es mencionar que para todo este proceso de investigar, de entender, de comprender cada una de las ciudades o las opciones que nos interesan, está Blue Studies para darles ese acompañamiento. ¿Cómo es el proceso? Listo. Como les decía, investigar, fundamental, que me permite hacer el país. Tenemos destinos en los que puedo ir con una visa de turismo si es un curso menor a 6 meses. ¿Sí? Hay otros destinos que con una visa de turismo solo me permite quedar 3 meses. O tenemos otros destinos que podemos ir solo con el pasaporte, como lo es Europa. ¿Sí?
Entonces, empezar a investigar ese tipo de cosas, cuál es mi objetivo, cuáles son mis sueños a futuro, qué realmente es lo que quiero hacer y si necesito una visa de estudiante, qué tipo de visa. Entonces, acá les recomendamos asesorarse, además de investigar. Y una vez tengamos definido esa ciudad o ese país, esa ciudad, ese lugar donde quiero viajar a tener mi experiencia internacional, empezamos a revisar con nuestro experto educativo las opciones de universidades en las que quiero aplicar a mi programa, ¿sí? ¿Cuáles son esas mejores universidades? ¿Qué ranking tienen? ¿Cómo son los proyectos de investigación de esas universidades? ¿Cómo está posicionada a nivel mundial? Y hacer una postulación. Para eso necesitamos recopilar unos documentos para aplicar a esta institución. Acá tenemos el acompañamiento de la experta educativa. Después hay un paso 3, que sería aceptación. Aquí nosotros recibimos, cuando una vez postulamos, recibimos una carta de oferta de la institución que nos dice que está aceptado para iniciar este programa en estas fechas. Y una vez tenemos esa carta de aceptación es cuando entramos a realizar el pago, ¿sí? Depende del programa, ¿sí? Depende del programa, realizamos el pago. Normalmente cuando es universidades, ya Liliana nos va a contar un poco más en detalle, hay planes de pago con las universidades, igual que es en Colombia. No pagamos completa la carrera, sino que hay opciones de pago por semestre o por año. ¿A quién debo pagar? Estoy de acuerdo con las condiciones de la institución o de la universidad. Leer los términos y condiciones que siempre se les envía, fundamental. Conocer cuáles son las políticas de reembolso de la universidad, porque a veces de pronto aplicamos y se nos presentó algo de fuerza mayor que no puede viajar en esa fecha, entonces, o que definitivamente se toma la decisión de que no puede viajar, entonces tener claro ese proceso de, ok, hice un pago el primer semestre o el primer año, cómo es la política de reembolso. Entramos en un paso cuarto que es el visado. Ahí les comentaba, con nuestro equipo de admisiones vamos a solicitar la documentación necesaria para, de acuerdo al destino, para solicitar ese permiso de estudios y de entrada al país de destino como un estudiante internacional, ¿sí? Y comienza la aventura, es aquí donde realmente comienza esa experiencia internacional para el chico, para él, sus hijos, que esperamos que con el apoyo de Blue Staris sea exitoso. Lili, ahí te doy paso para que hablemos en detalle. Listo, perfecto. De igual, si quieren ir dejando las preguntitas por el chat, es hora de aprovechar para ir despejándolas. Bueno, nosotros, como lo decía Natalia, tenemos muy buenos acuerdos con diferentes países, manejamos todo lo que es Canadá, Estados Unidos, países de Europa, Australia, Nueva Zelanda. En el caso de Estados Unidos tenemos una amplia gama de universidades y colegios con los cuales nosotros tenemos acuerdos, tanto para programas como técnicos, tecnólogos, como pregrados, posgrados y maestrías, ¿sí? Se manejan tanto universidades como públicas y privadas, hay que cumplir de igual ciertos requisitos para poder aplicar a ellos. En su gran mayoría les van a pedir un examen internacional, como lo mencionaba también Natalia, IELTS, TOEFL, Cambridge, PTE en algunos casos, algunas también están aceptando ahorita por temas de pandemia el Duolingo, que ahí lo acaba de ver con la señora Luz Amparo. Los requisitos más o menos con el Duolingo es de 115 en adelante. Si llegado el caso el estudiante no cumple con ese requisito de inglés, las universidades en algunos casos manejan también sus propios programas de idiomas. Es un idioma o un inglés más enfocado en la parte académica o un University Pathway, que es como una preparación para entrar a la universidad. Y dependiendo de ese resultado, ya les indicarían, listo, con ese puntaje que tienes, puedes entrar directo a la universidad o te recomendamos ciertas semanas para poder, digamos que luego como empatar ya con el programa universitario. ¿Listo? No sé si quieras seguir, Nata, por favor. Esas son todas las universidades con las cuales nosotros tenemos convenios, tanto para la parte de ingeniería, medicina, la parte de también lo que es con, se me escapó, aviación también, hay muchas opciones, es dependiendo ya como la necesidad del estudiante, el enfoque
que él tenga o lo que quiera buscar. De esa manera nosotros vamos mirando también como esos acuerdos con los cuales tenemos y les vamos también compartiendo como toda la información. ¿Listo? Sí, fundamental, Lili. Aquí solamente hay algunas de las universidades que tenemos en Estados Unidos. Tenemos muchísimos acuerdos, entonces realmente nos acoplamos, o sea, por eso es importante la asesoría, porque necesitamos revisar cuál es el perfil, qué es lo que quiere y con base en eso entramos a buscar. Posiblemente para un estudiante o para su familia no sea tan importante el ranking de la universidad, sino de pronto el tema de becas, ¿sí? O de pronto el tema del presupuesto, ¿cierto? Directamente. No, puede que no tenga becas, pero que sea una universidad pública o privada relativamente económica. Ahí entramos a revisar cuáles son esas opciones y enviar las cotizaciones del programa específico. Listo. Bueno, en Nueva Zelanda pues es uno de nuestros destinos como más preferidos por los estudiantes internacionales. Incluso desde que un estudiante va con un programa de inglés puede trabajar desde el primer día que inicia sus clases. Son universidades que están muy bien ranqueadas. La duración más o menos de un pregrado puede oscilar entre 4 a 5 años. Los costos aproximados, eso depende, el programa depende de la universidad a la cual el estudiante vaya a aplicar. Más o menos el año puede oscilar entre unos 25 o 30 mil dólares neozelandeses. De igual, las universidades nos dan muy buenas opciones de pago. No quiere decir que antes de aplicar a la visa o antes de viajar a ese país debamos de tener pago el total de la carrera. Ellos nos dan unas opciones de pagos que pueden ser por términos, por semestres o por años. Nosotros como agencia, perdón, sí recomendamos es que al menos antes de aplicar a la visa en cualquier país, bien sea Canadá, Estados Unidos, en Europa, Australia y Nueva Zelanda, se pague al menos el primer año académico. De igual manera, en la asesoría y en el momento en que se les envíe toda la información, ya se les indicaría como el paso a paso de ese proceso de pagos con la universidad cuando nos llegue la carta de aceptación por parte de ellos. Listo, esas son algunas de las universidades con las cuales nosotros tenemos convenios en Nueva Zelanda. Sí, acá quisimos colocar también los fuertes de cada universidad de Nueva Zelanda, que nos pareció como importante para que ustedes vayan entendiendo, comprendiendo cuáles son esos programas que tienen y revisar si es de interés de sus hijos. Entonces vemos que en The University of Auckland tenemos programas como letras, negocios, economía, ciencias médicas, educación, ingenierías, Otago University, sí, algunos programas que son más fuertes de pronto en el tema de ciencias naturales, derecho. Las universidades, como lo decía Liliana, también ofrecen el programa de inglés con propósitos específicos. Casi siempre cuando es directamente con la universidad, se manejan más pocas semanas, es decir, que el estudiante requiera solamente 10 semanas de inglés, un ejemplo, para pasar directamente a la universidad. Te interrumpo, Eh, Nata. Y sí, hay algunas universidades que también ofrecen becas. Si el caso, pues el estudiante de pronto necesita algunas semanas de inglés, no tiene que pagar esas semanas desde que dé como una continuidad con la carrera universitaria y directamente con ellos. correcto. Perfecto. Por ejemplo, vemos Victoria University of Wellington, cuenta con un centro de investigación sobre Antártida, Instituto de Nanotecnología. University of Canterbury es ingeniería, ciencias, artes, derecho, comercio, estudios forestales. Cuentan con 2 centros de investigación reconocidos a nivel mundial. Massey University es la única universidad de Nueva Zelanda que ofrece licenciatura en genética. Entonces, no se preocupen por el programa como tal, o sea, realmente a veces pensamos que puede ser un programa muy diferente, pero estoy segura que podemos encontrar la universidad que lo ofrezca. Acá tenemos Lincoln University y Auckland University of Technology, que también es la segunda universidad de Nueva Zelanda en cuanto a calidad educativa. Entonces, de Nueva Zelanda podemos ofrecer las 8, como decía Liliana, somos agencia de élite y estamos avalados para representarlas.
Listo. Bueno, estas son como tal en UK. En UK también tenemos una amplia gama de universidades, convenios. Digamos que la relación también con los representantes es muy cercana. En caso tal de que el estudiante llegue a tener algún inconveniente de pronto en la universidad porque algo pasó y demás, nosotros estamos también como muy pendientes de todo el proceso que lleve el estudiante. No es como que aprobaron la visa, viajaron y nos desentendimos de él. En absoluto. Siempre vamos a estar como muy pendientes de los estudiantes en caso tal de que lleguen a necesitar algo por parte de nosotros como agencia. Esas son algunas de las universidades también que nosotros ofrecemos en UK, en todas las áreas, igual dependiendo el interés del estudiante, de esa manera le vamos dando como todas las opciones posibles. Y en Australia es nuestro fuerte. En total son 43 universidades que hay en este país. Nosotros tenemos convenio exactamente con 40 universidades, o sea, casi todas. Se manejan también diferentes opciones de programas, inglés también directamente con ellos, en caso tal de que el estudiante lo necesite. Se manejan tanto privados como públicos, dependiendo de la necesidad del estudiante. De esa manera se le van también todas las opciones. Listo, Nata, sigue por favor. Canadá, bueno, Canadá también es como en este momento es uno de el segundo país que de pronto es más apetecido por los estudiantes internacionales. Yo diría que es el país de las oportunidades porque Canadá es un destino que está necesitando mano de obra, o sea, estudiantes que lleguen, estudien, trabajen y se radiquen allí porque la gran cantidad de su población ya son más bien personas adultas. Las facilidades que dan a los estudiantes internacionales son demasiado grandes, se manejan diferentes provincias, en total son 10 provincias, nosotros tenemos acuerdos con cada una de ellas, ya es dependiendo también como el interés del estudiante, la ciudad que más le llame la atención, el programa que más le llame la atención, de esa manera nosotros los vamos también enfocando y dando como las opciones de todos los programas que nosotros les podamos compartir. Algo súper importante para complementar y es que, bueno, posiblemente ustedes no lo contemplen o sí, pero entrar a revisar cuál es ese objetivo del estudiante y si está interesado en un tema migratorio. Nosotros contamos con abogados migratorios para Australia, para Estados Unidos y para Canadá. Entonces, el abogado migratorio también tener una asesoría en el que nos diga, ok, váyase por este camino porque nosotros asesoramos y acompañamos con todo el tema de visa de estudiante, pero cuando son opciones migratorias ya necesitamos un abogado que esté certificado para brindar como esa asesoría de acompañamiento en cuanto a un perfil ya más de migrar. Exactamente, incluso pues en Canadá hay muchas opciones también de pronto en la parte de los college, irte con un programa de 2 años, luego te dan un permiso de trabajo por otros 2 años y en 4 años y medio ya poder estar aplicando una residencia. Realmente el proceso para Canadá a una residencia es muy sencillo siempre y cuando se haga el proceso tal y como es, pero como decía Nata, siempre de la mano de un abogado migratorio, ya que pues nosotros nos encargamos solo de la parte del asesoramiento educativo. Bueno, estos son los costos aproximados. En el caso de Australia, quisimos darles como dos ejemplos para que ustedes tengan más o menos una idea de cuánto es el costo académico por año en las universidades, cuánto es el costo del alojamiento, de transporte, de teléfono, de salidas de los estudiantes para que ustedes se vayan haciendo un presupuesto. Entonces, el año académico en Australia en una universidad puede oscilar entre 20 a 35 mil dólares australianos por año, ¿sí? Como les decía anteriormente, se les da facilidades de pagos en el momento en que se hace la aplicación a la universidad. Ellos nos envían una carta de aceptación con una factura del valor que se debe cancelar. En esa factura, ellos dejan una anotación de cuánto es el pago que debe hacer el estudiante. Hay algunas universidades que piden cierto depósito, puede ser la mitad o puede ser 4 o 5 meses, dependiendo también, como les digo, la institución y después se hace ya el proceso de aplicación a la universidad. Ya los años que quedan pendientes por pagar, los pagos se van haciendo directamente en destino. Algo súper bueno en este caso de Australia es que los estudiantes van a poder trabajar entre semana. En este momento, en el caso de Australia, está 40 horas a la semana y en vacaciones tiempo completo.
Como los estudiantes del Colegio Gimnasio Fontana ya van con un muy buen nivel de inglés y ya están aplicando un programa de educación superior, un pregrado, es muy probable que ya empiecen es por cargos no tan modestos, sino un poco relacionados como a lo que están estudiando. Pero eso siempre va a depender es del estudiante. Nosotros como agencia también les vamos a brindar ese apoyo en cómo pueden ir diligenciando la hoja de vida, las bolsas de empleo a las cuales pueden ir aplicando, pero en sí depende netamente del estudiante. El alojamiento por semana, eso sí, depende como el tipo de alojamiento que escoja el estudiante. Nosotros damos opciones de casas de familia, residencias estudiantiles, páginas por Airbnb. Nosotros ahí les vamos dando como los presupuestos y los planes, ya el estudiante escoge como cuál se adapta más a lo que está buscando. Casos de familias como lo más económico son familias nativas, ¿sí? Están en seguimiento continuo por parte de las instituciones, ellos van, hacen visitas, miran pues que se cumplan como con esos requisitos para los estudiantes que van a llegar. Nosotros como agencia tratamos también de ayudarles a buscar, no sé, si de pronto el estudiante tiene como algo en preferencia, no sé, soy vegetariano o no me gustan las mascotas, no quiero llegar a un lugar de pronto donde haya niños, abuelitos. De esa manera nosotros tratamos como de buscar un alojamiento que se adapte un poco a los gustos, no en un 100%. De igual manera, si llegan a tener inconvenientes en ese alojamiento donde se están hospedando, ya entramos a revisar y si es el caso, se hace el cambio. Casa de familia es lo más económico, esos casos de familia están más o menos a unos 40-45 minutos de distancia del centro de la ciudad donde está ubicada la universidad. Las residencias estudiantiles en algunos casos están en la misma universidad, otros están a 15-20 minutos, es un poco más costoso y pues por Airbnb, ese sí pues es relativo, ¿sí? Ya es como uno mirar las opciones que vayan saliendo y de esa manera tomarlo. Realmente nosotros siempre en la asesoría, incluso ya cuando el estudiante tiene la visa aprobada, que luego entra una persona a apoyarnos en esta búsqueda de alojamientos, se recomienda que al menos se vayan con un mes. Ya estando en destino, buscan por aparte y realmente les va a salir bastante económico. Incluso muchos estudiantes lo que hacen es que se unen con otros compañeritos, buscan un apartamento, porque pues entre dos, tres personas sale mucho más económico que si yo sola voy a ir a buscar, ¿vale? Sobre la alimentación, también en el alojamiento que nosotros incluimos en las casas de familia, hay algunos que van con alimentación completa, con alimentación o media pensión. Media pensión quiere decir desayuno y cena. El almuerzo pues no lo tomarían porque están estudiando. Ya es dependiendo del plan que escoja el estudiante. De esa manera pues digamos que se genera el pago del mismo. Más o menos por semana un estudiante se puede gastar entre 60 a 100 dólares australianos. Transporte, esa depende de la ciudad también, depende de la ubicación. En el caso de Australia, por ejemplo, lo que es en un Sydney, un Melbourne, el transporte tiende a ser un poquito más alto que en una ciudad regional, que en una ciudad más pequeña, pero pues esos son más o menos como los costos aproximados. El tema del teléfono, planes celulares, pueden oscilar más o menos en 10 dólares australianos por semana, depende también como el plan que escoja el estudiante. Y ya lo que es salidas, diversión, pues cositas varias, así gastos varios que pueda tener el estudiante, puede oscilar entre 50 a 100 dólares. También depende pues como el estilo de vida de pronto que la persona esté acostumbrada. Acá en la partecita de abajo está la tasa al día de hoy, el dólar australiano son 2.832. Si sumamos el total del gasto, de los gastos que obtiene un estudiante por semana, realmente son aproximadamente, haciendo la conversión a pesos colombianos, 929.000 pesos. Pero como les digo, eso depende también, es del estilo de vida al cual esté acostumbrada la persona. Listo, Nata. Canadá. Canadá es muy, muy similar a Australia, aunque pues si entramos a revisar y comparar y también pues de pronto lo que vemos, encontramos en internet o por redes sociales, Australia puede ser un poco más costoso que Canadá, pero pues realmente lo que es los programas académicos en cuanto a colegios y universidades son casi por igual, entre 18 a 32.000 dólares canadienses. Alojamiento por semana es igual, casas de familia, residencias estudiantiles, dependiendo del plan que escoja el estudiante, puede subir o bajar el costo. Pueden oscilar entre 200 a 350 dólares canadienses. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Me disculpo.
Ok, la alimentación por semana igual puede oscilar entre 50 a 65 dólares canadienses, transporte entre 20 a 40 dólares. Eso depende también de la ciudad donde estén ubicados. Por ejemplo, en la provincia de Quebec, en Montreal, el transporte es mucho más económico que un Toronto. Teléfono por semana sí es un poco más económico que en el caso de Australia. Por semana puede oscilar más o menos en 4 dólares canadienses y las salidas, gastos varios que pueda tener también el estudiante entre 40 a 50. Más o menos la semana puede oscilar también en 933 mil pesos. Listo, Nata. Bueno, ¿qué puedo ir adelantando para iniciar el proceso? Entonces hay unos documentos en específicos que debemos de tener súper presentes a la hora de ya empezar un proceso de admisión con la universidad. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pasaporte que esté vigente. Si de pronto está, no sé, a vencer dentro de 3, 4 meses, es mejor renovarlo porque pues digamos que el tener un pasaporte que venza pronto, eso quiere decir que cuando viajen, un ejemplo a Canadá, me toca volver a tramitar la visa en destino. Entonces la idea es que el pasaporte esté vigente en el momento en que vayamos a hacer el proceso de la visa. Conocer mi nivel de inglés y avanzar. Nosotros entendemos que pues en este caso en el Colegio Fontana pues salen con un muy buen nivel de inglés, pero pues con las universidades hay que cumplir ciertos requisitos. Incluso en el momento de la asesoría, cuando ya nosotros enviamos los programas, enviamos también como un placement test, es un examen de nivelación de inglés totalmente gratis, donde podemos ir revisando como en qué nivel de inglés está el estudiante y más o menos de pronto cuántas semanas o cuántos meses adicionales necesitaría para poder acceder a la universidad. Sí, no aplica en todos los casos, es muy relativo la persona que de pronto necesite esas semanas adicionales, pero pues nosotros les compartimos como ese examen sin ningún costo adicional. El tema de los ahorros también es súper importante. Nosotros les damos muchas facilidades a los estudiantes internacionales. Hay algunas universidades también que ofrecen becas, unas becas que son por méritos académicos, otras que ya están establecidas. Un ejemplo, que les pueden dar unos 2.000, 5.000 dólares de descuento por año. También el tema del inglés. Hay algunas universidades que ofrecen becas de inglés también para esos estudiantes que necesitan esas semanitas para poder acceder al programa universitario. Lo otro, definir mi destino ideal, ver videos, preguntar a conocidos, consultar información. Natalia ya había mencionado algo sobre esto. Nosotros también en la asesoría tratamos de indagar mucho al estudiante, o sea, uno siempre trata de preguntar, como ven, cuál es el destino que más te llama la atención, qué te gusta hacer en tus ratos libres, te gusta el frío, te gusta el calor, y de esa manera nosotros los vamos como asesorando e enfocando en ciertos destinos en específicos para que pues la persona se vaya familiarizando también con él, pero pues es muy importante que la persona revise como a qué destino realmente es que quiero ir, porque pues no voy a estar allí por 6, 7 meses, sino que voy a estar por más de un año, 2 años, 3 años. Entonces es importante tener eso. Hacer networking en el país de destino. Eso es muy importante también, el tema de los contactos, el hacer contactos y demás con otras personas, ojalá de otras nacionalidades. Eso me va a ayudar también a un futuro en poder emplearme directamente allí en destino. El tener ese título profesional en ese país va a ser mucho más fácil que yo me pueda emplear en algo relacionado a lo que yo estudié allí. Y si hago una vida social y si tengo una vida social mucho más amplia, pues de esa manera va a ser mucho más fácil para nosotros. Hacer chequeos médicos o cerrar tratamientos médicos pendientes. Bueno, en este caso hay algunos estudiantes que de pronto llevan algunos tratamientos médicos acá en Colombia y que los tienen que llevar fuera del país, o sea, tienen que dar una continuidad. En esos casos lo que se hace es como llevar un certificado médico traducido a inglés, perdón. Si es el caso, hay algunas, por ejemplo, EPS que les dan a los estudiantes tratamientos hasta por 6 meses. Nosotros también como agencias pues brindamos como la opción de seguros médicos internacionales que sí o sí pues el estudiante debe de adquirir para poder como iniciar este proceso. Hay algunos que tienen ciertas coberturas, nosotros ahí les damos como la información de todos los planes que se ofrecen para que pues los puedan también como ir revisando. Listo, Nata. Bueno, ahora ya tienes más claridad en momento de dejarse apoyar por un experto. Listo, Nata, no sé si quieras complementar algo ahí. Qué pena. Sí, perfecto. Quiero saber si hay preguntas. La idea es que podamos resolver todas las curiosidades que ustedes tengan en este momento de cualquier destino.
de los procesos, de los programas. Ya este es el momento de conocer lo básico, de conocer cuál es el inicio para empezar un proyecto de estudios en el exterior como familia, apoyando a sus hijos. Y este es el código QR que pueden escanear para tomar una asesoría personalizada con Liliana si les interesa. También en el chat les dejé mi punto de contacto, mi número de contacto y mi correo electrónico por si necesitan que agendemos una asesoría, quieren hablar, tienen alguna duda, siempre estamos súper disponibles. Y no sé, María, ¿tenemos preguntas? Por el momento no veo ninguna pregunta. No sé si algún papá quiera abrir el micrófono y preguntar directamente Claro o que sí. alguna inquietud Sí, que tengan. Yo creo que lo podemos hacer. Es un grupo pequeño, yo creo que es válido. Claro que sí. yo tengo una pregunta. Dale, Luz. Es que, bueno, yo ya me reuní con ustedes y quisiera, no, ese día que nos reunimos no pregunté, me quedó una duda. Las universidades que me mandaron de Sarita, la mayoría, pues todas son en Inglaterra, en Reino Unido, porque es para medicina. Pero hay una cosa que me quedó duda, como Inglaterra salió de la Unión Europea, ¿los títulos son internacionales? Porque las otras universidades en Europa, algunas nos ofrecen títulos internacionales válidos en todo el mundo, o en algunos lugares del mundo. Mientras que Inglaterra, uno de los castigos que creo que le pusieron por haber salido de la Unión Europea es que los títulos ya no son internacionales. Entonces no sé si hay claridad, si algunas universidades lo tienen, si no lo tienen, porque para ir a validar otro país una carrera de tantos años, pues como complicado. Comprendo, señora Luz Amparo. Bueno, en ese caso ya nos tocaría entrar como a revisar directamente como qué universidad fue la que les llamó la atención para de esa manera revisar con la parte de admisiones si ese título es válido a nivel internacional o a nivel global para que pues puedan estar como más tranquilos y más seguros en el momento en que ya se inicie como un proceso de admisión con ellos. Listo. Ahí sí ya nos tocaría entrar como a revisar uno por uno. Listo, no sé qué otra pregunta tengan, qué inquietud. Yo les quería hacer una. En el tema de tiempos, ¿cómo ven ustedes el tiempo? Aquí tenemos papás de noveno y de décimo, ¿sí? Son niños que van a entrar en agosto a décimo y a 11. ¿Cómo son esos tiempos? Digamos, hablando de Nueva Zelanda, un poco como los hemisferios que ustedes manejan, los continentes, o sea, un poco que nos digan para Estados Unidos mínimo, no sé, 6 meses, para Europa 8 meses, como para uno darse un enfoque de en qué momento de repente en este instante se me ocurre, no sé, los chicos no pueden tener tan clara la carrera y eso es un elemento súper importante para eso, obviamente, saber qué van a estudiar. Entonces, que nos contaran un poquito de los tiempos. Bueno, María Angélica, los tiempos, bueno, la idea es que pues en el momento en que ya el estudiante tenga como súper claro y definido el programa y la universidad a la cual va a aplicar, uno recomienda como mínimo empezar el proceso con 9 meses de antelación a la fecha de inicio del programa. ¿Por qué? Mientras cumplimos los requisitos para hacer el proceso de admisión. Una vez que hacemos la aplicación a la universidad, ellos pueden demorar entre 20 días hasta 3 meses en confirmar si nos aceptan o no, ¿sí? La idea es que el estudiante tenga al menos como unas dos opciones, como un plan B también, en caso tal de que si en esta no me aceptaron, tengo una segunda opción para poder aplicar. Una vez que llega esa carta de aceptación, empezamos con la recolección de documentos, ya para terminar de enviar el proceso de admisión a la universidad. Les van a pedir el diploma de grado, certificado de notas. Hay ciertos documentos también que toca traducir a inglés. Con el traductor oficial más o menos se demoran unos 6, 8 días hábiles en darnos como respuesta a esas traducciones. Esa revisión de documentos luego para hacer el proceso de visa puede tardar más o menos un mes. Después de ese tiempo ya se hace el proceso de aplicación a la visa. Dependiendo del país, puede estar entre 3 a 5 meses aproximadamente. Entonces, por eso se recomienda como mínimo unos 9 meses, independientemente de la fecha en que se inicie el programa, para poder empezar el proceso. Las universidades en Europa entran una vez al año
o entran 2 veces al año. Eso es importantísimo que lo sepamos acá, lo mismo que las de Australia. Estados Unidos y Canadá sí entran cada 6 meses, igual que en Colombia. Europa, Oceanía, ¿cómo manejan eso? En su gran mayoría inician es en septiembre de cada O año. sea, una vez al año, papás, tengamos muy en cuenta eso. O sea, si los procesos se hacen a tiempo, podemos tener respuesta de lo que nos acaba de decir Liliana, pero entonces, si no llegan a pasar o algo, tenemos que tener un plan B. O sea, tenemos que ir sorteando todas esas opciones que ellos nos pueden presentar. Dale, Lili. No, tranquila, María Angélica. De igual, hay algunas universidades que pueden manejar hasta 2 entradas al año. ¿Cuáles son? Enero, mayo o septiembre. ¿Listo? En Europa casi todas son en septiembre. Pero, por ejemplo, un Canadá, un Estados Unidos, pueden manejar las 3 entradas al año, como les acabo de mencionar. ¿Listo? Pero pues, como les digo, eso ya depende de la universidad. Ya nos toca entrar a revisar ahí directamente con las que les llame la atención. Súper importante tener en cuenta de pronto el programa, en programas como medicina, que pueden estar muchos chicos interesados. Hay que tener en cuenta que las universidades internacionales de otros países abren muy pocos cupos para estudiantes internacionales, ¿sí? Porque también entran estudiantes del destino del país. Entonces, para estudiantes internacionales son muy pocos cupos los que se abren. Entonces, como dice María, súper importante tener un plan B, ¿sí? Un plan B o inclusive en el área de medicina sobre todo, un programa que de pronto vaya por la rama, que no sea propio ese programa, que vaya por la rama de la medicina, que sea un poco más fácil el acceso. Hay unos programas que son bien específicos, que toca revisarlos en más detalle con lupa, pero pues para eso tenemos el acompañamiento también. ¿Listo? Bueno, creo que no hay más preguntas. Cualquier inquietud, con mucho gusto. Ustedes saben que a mí me consiguen en el colegio, en los chats de los papás por el lado de los consejos a través de sus representantes. Y estamos para servirles. La idea es que ustedes se puedan contactar con Liliana o con Natalia y nosotros también pues hacerles un seguimiento a las agencias, que es importante. Nos estamos conociendo, estamos trabajando con agencias reconocidas, pero sin embargo es muy importante que ustedes como papás también nos retroalimenten de esa atención con esta agencia y con las que vienen. Entonces, de verdad que les doy las gracias a Natalia, a Liliana por su tiempo y espero pues que hayamos tocado alguna fibra que les abra una puerta para el futuro de nuestros hijos. De verdad que muchas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias a todos por el tiempo y la disposición. Muchas gracias a ustedes, gracias a Gimnasio Fontana. Feliz tarde, buena tarde. Linda noche, gracias. Daniel, ¿vas a decir algo? ¿No? Ya es Ok, dale. Está bien. Hasta luego, que estén muy bien, Chao. feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.